van a hundir los dos. Y sabe que muchos de nosotros en medio de la tormenta estamos desesperados, estamos intranquilos, y el Señor está allí viéndonos a nosotros. Y nosotros quizás diciendo: Señor, ¿qué pasa? Señor, mira este dolor, mira esta enfermedad, mira esta tormenta. Señor, no me escuchas. Y el Señor sí nos escucha, mis amados hermanos, pero Él espera que usted y yo nos estemos quietos. Y cuando usted y yo aprendamos a estar quietos, mis amados hermanos, entra el Señor a hacer su obra. Amén. Y grandes son las cosas que el Señor va a hacer en nosotros. El salmista David, mis amados hermanos, fue otro hombre que, abrumado por los malos hombres que le perseguían, pudo experimentar la paz de Dios en su vida. En el Salmo capítulo número 37, rápidamente, allí en el Salmo capítulo número 37, la primera parte del versículo número 7, mira lo que dijo el salmista David. Salmos 37, el versículo 7. Dijo: guarda silencio ante Jehová. ¿Y qué? Y espera en Él. ¿Qué hemos de hacer, mis amados hermanos? Guardar silencio ante nuestro Dios y esperar en Él. Y es algo difícil para nosotros, guardar silencio y esperar en el Señor, porque nosotros somos dados lo contrario, ¿cierto? A hablar mucho y adelantarnos a los procesos y a los casos de nuestro Dios. Pero dice guardar silencio y esperar en nuestro Dios. El apóstol Pedro, mis amados hermanos, en Hechos 12:6 nos cuenta también que experimentó la paz de Dios cuando estaba encarcelado. Y allí en la cárcel, mis amados hermanos, él se encontraba en la misma actitud en la que estuvo Jesús con sus discípulos. En Hechos capítulo número 12, el versículo número 6, dice la palabra de Dios que el apóstol Pablo estaba allí en la cárcel y que estaba allí dormido, tranquilo. Dice el versículo número 6: y cuando Herodes le iba a sacar aquella misma noche, estaba Pedro. ¿Cómo estaba Pedro? Dice que estaba durmiendo entre los soldados, sujeto con 2 cadenas, y los guardas delante de la puerta custodiaban la cárcel. Y he aquí que se presentó un ángel del Señor, y una luz resplandeció en la cárcel, tocando a Pedro en el costado, lo despertó, diciendo: levántate pronto. Allí estaba Pedro, hermanos, en una situación nada fácil. Estaba encarcelado, sufriendo por predicar del Señor, pero estaba en la cárcel. Pero ¿cómo estaba Pedro? Tranquilo, con paz en su corazón, porque sabía que el Señor estaba con él, mis amados hermanos, y que no lo iba a dejar allí en ese lugar. Y vemos cómo Dios obró a través de un ángel y lo pudo sacar de ese lugar. Y Pablo, mis amados hermanos, fue otro hombre que experimentó muchas tormentas en su vida, pero de todas esas tormentas lo libró el Señor, lo libró nuestro Dios. ¿Cuál es nuestra actitud, mis amados hermanos, frente a la tormenta? ¿Tenemos paz? ¿Tenemos tranquilidad? ¿Tenemos confianza en nuestro Dios? ¿O necesitamos aprender a tener tranquilidad? ¿Necesitamos esperar en nuestro Dios? La actitud de Jesús, hermanos, fue la actitud la cual usted y yo debemos aprender a tener en medio de las tormentas. Pero vamos a ver, mis amados hermanos, cuál fue la actitud de los discípulos, cómo se encontraban ellos. Y quiero que por favor volvamos allá a Mateo capítulo número 8, el versículo número 25. En Mateo capítulo número 8, el versículo número 25 dice la palabra de Dios: y vinieron sus discípulos y lo despertaron diciendo: Señor, sálvanos, que perecemos. Él les dijo: ¿por qué teméis, hombres de poca fe? Entonces, levantándose, reprendió a los vientos y al mar, y se hizo grande bonanza. Dice la palabra de Dios que los discípulos vinieron a Jesús, fueron por la barca buscándole hasta que la hallaron allí, muy tranquilo, dormido. Dice que lo despertaron, y allí los discípulos expresaron sus inquietudes a Jesús. Le dijeron: sálvanos, que perecemos. Otras versiones de la palabra de Dios dice que ellos se acercaron y le dijeron: vamos, maestro, ¿no tienes cuidado de nosotros? ¿No te importa que nos estamos hundiendo? ¿Por qué no te levantas?, le decían los discípulos a Jesús. Y podemos ver, mis amados hermanos, que los discípulos fueron un poco rudos con el Señor.
Saben, mis amados hermanos, que en las tormentas que usted y yo vivimos, no hemos de permitir, mis amados hermanos, en las tormentas que nos vivamos, usted y yo no hemos permitir que nos volvamos duros con nuestro Dios. Que en medio de las tormentas, usted y yo comenzamos quizás a renegar de nuestro Dios, al decir el porqué de esa situación que estamos viviendo. Y así como muchos hombres experimentaron la paz de Dios en muchas tormentas en su vida, hubieron hombres también que en medio de sus tormentas, mis amados hermanos, fueron duros con el Señor, renegaron en contra de Dios, y en otras palabras, pareciera como si le echaran la culpa a Dios por la tormenta que estaban viviendo. Uno de esos personajes los encontramos en Jueces capítulo número 6, versículo número 13. En Jueces capítulo número 6, el versículo número 13, encontramos allí a Gedeón. Dice la palabra de Dios que Gedeón le respondió: ah, Señor mío, si Jehová está con nosotros, ¿por qué nos ha sobrevenido todo esto? Y cuántas veces, mis amados hermanos, usted y yo le hemos dicho también al Señor lo mismo: bueno, Señor, si tú estás conmigo, si yo soy tu hija, si yo te sirvo, si yo he dejado tales cosas por ti, ¿por qué me pasa todo esto que estoy viviendo? Moisés fue otro personaje que en algún momento de la tormenta que vivió en su vida también renegó contra Dios. Vimos ahora cómo experimentó la paz de Dios en medio de una tormenta, pero antes de esa tormenta había vivido otra en la cual le reclamaba a Dios por qué le permitía vivir esa tormenta. Y le encontramos en Éxodo capítulo número 5, versículos 22 al 23. En Éxodo capítulo número 5, 22 al 23, dice la palabra de Dios: entonces Moisés se volvió a Jehová y dijo: Señor, ¿por qué afliges a este pueblo? ¿Para qué me enviaste? Porque desde que yo vine a Faraón para hablar en tu nombre, ha afligido a este pueblo y tú no has librado a este pueblo. ¿Para qué me enviaste? ¿Para qué me hiciste venir ante Faraón? Yo he venido a hablar en tu nombre y tú no has hecho nada. Y comenzó Moisés allí a cuestionar a Dios el por qué estaba en medio de ese lugar, de ese problema tan grande, de esa tormenta que está viviendo, y enfrentar allí a Faraón. ¿Cuáles son, mis amados hermanos, los temores que tenemos por causa de las tormentas que estamos enfrentando? ¿Cuáles son aquellos temores que tenemos por causa de la tormenta que se ha levantado a nuestro alrededor? Lo cierto, mis amados hermanos, es que Jesucristo es nuestro capitán. Él está con nosotros, y si lo tenemos a Él de nuestro lado, mis amados hermanos, no importa lo que venga contra de nosotros. Si Dios está con nosotros, dice la palabra del Señor, ¿quién contra nosotros? Y Josué capítulo número 1, versículo número 5 dice: nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Como estuve con Moisés, estaré contigo, no te dejaré ni te desampararé, dice el Señor. Y si Dios está con nosotros, mis amados hermanos, y si nos hundimos con Él, porque Él dijo que iba a estar con nosotros y que no nos iba a dejar ni nos iba a desamparar, amén. Y la palabra dice que Él cumple sus promesas, mis amados hermanos. Así que en cualquier situación que estemos viviendo, hermanos, tengamos la plena seguridad de que Dios está con nosotros. Dios está con nosotros, mis amados hermanos. Los discípulos habían perdido, mis amados hermanos, la fe. Versículo 26 de Mateo. Mateo capítulo número 8, el versículo número 26 dice: y Él les dijo: ¿por qué teméis, hombres de poca fe? Ellos habían perdido la fe, mis amados hermanos. No se habían dado cuenta de que Jesús estaba allí con ellos. Jesús mismo se dio cuenta de que ellos habían perdido la fe y les hace esta pregunta: ¿por qué teméis, hombres de poca fe? Cuando perdemos la fe, mis amados hermanos, o no tenemos fe, o una de las dos,
O perdemos la fe o no la tenemos. Pero sea cual sea, mis amados hermanos, sea que tengamos fe o la hayamos perdido, fácilmente nos desesperamos, nos intranquilizamos, nos angustiamos y nos llenamos de temor. Versículo 26 dice la palabra de Dios. Él les dijo: ¿por qué teméis, hombre de poca fe? Entonces, ¿qué hizo Jesús? Dice que levantándose. Dice que Jesús se levantó, mis amados hermanos. Y saben, mis amados hermanos, cuando el Señor nuestro Dios se levanta, algo tiene que pasar. Cuando Dios se levanta, mis amados hermanos, en medio de alguna tormenta, alguna dificultad en nuestra vida, algo tiene que pasar. Dice la palabra de Dios que Él se levantó. Dice que Él se levantó y comenzó a reprender los vientos y al mar. Y va a llegar un momento en nuestra vida, mis amados hermanos, en medio de la tormenta que estemos viviendo, que es cuando el Señor se va a levantar. Y usted y yo vamos a ver las cosas grandes que el Señor va a hacer. Y así como los discípulos vieron que Jesús se levantó, reprendió los vientos, reprendió la mar, y vieron las maravillas que Dios hizo, hermanos, y comenzaron a glorificar a Dios, usted y yo lo vamos a hacer también en algún momento de nuestra vida. Vamos a ver cómo Dios se levanta, hermanos, a favor nuestro, y vamos a ver el poder de Dios en nuestras vidas. Dice el versículo número 26, dice que reprendió a los vientos y al mar. ¿Y con qué facilidad, mis amados hermanos, Jesús lo hizo? Dice que reprendió a los vientos. Y con una orden, hermanos, de Jesús, mandó a callar y a enmudecer el viento y el mar en ese momento. Luego dice el versículo 26, que cuando Él reprendió los vientos, dice que se hizo una grande bonanza. Y bonanza, mis amados hermanos, quiere decir volver a la calma, quiere decir completamente tranquilo, volver a la normalidad. Y esto es la soberanía de Jesús sobre la naturaleza